tenemos que referirnos a los 12 días de fuego, el conflicto aéreo directo entre Israel e Irán. En una escalada aérea inédita desde octubre de 2023, Israel e Irán se enfrascaron del 13 al 24 de junio en una guerra de alta intensidad que sacudió a Oriente Medio y polarizó la tensión global. Israel lanzó la llamada Operación Rising Lion, León Ascendente, desplegando más de 200 aeronaves para atacar más de 100 instalaciones militares o nucleares iraníes, incluyendo Natanz, Fordow e Isfahan, eliminando altos mandos del IRGC y a importantes científicos nucleares altos conocidos sobre el programa nuclear de Irán. Estimaciones oficiales iraníes reportan que más de 430 bajas, mientras que algunos observadores han calculado más de 600 muertos y miles de heridos. En represalia, Irán respondió con la operación True Promise 3, promesa verdadera tercera, lanzando hasta 150 misiles balísticos, más de 100 drones contra ciudades israelíes en Tel Aviv, Haifa y Beersheba, así como bases estadounidenses en la región. Sin embargo, el sistema antimisiles israelí, el famoso Domo de Hierro, apoyado por Estados Unidos, logró interceptar cerca del 90% de los proyectiles. El costo humano, devastador, al menos 610 muertos y casi 4.750 heridos en Irán, con amplios daños en hospitales, ambulancias, infraestructura urbana. En Israel se registraron al menos 28 civiles fallecidos y más de 3.200 heridos. Además, Irán vivió una masiva evacuación, con casi 9 millones de personas desplazadas internamente. Mientras los cortes de internet, los apagones eléctricos y los daños materiales empeoraban la crisis, el 22 de junio, Estados Unidos ejecutó bombardeos con bombas Bunker Buster, destinadas a instalaciones nucleares iraníes profundamente enterradas, aumentando aún más las tensiones regionales. Tras una semana de intensos intercambios, la presión diplomática liderada por Qatar, Estados Unidos y la ONU permitió acordar un alto el fuego que entró en vigor el pasado 24 de junio. Irán cesó sus ataques a las 4 de la mañana de GMT e Israel le siguió 12 horas más tarde. Cada parte proclamó resultados estratégicos. Israel afirma que su ofensiva ha retrasado significativamente el programa nuclear iraní, mientras que Teherán reivindica haber defendido su soberanía y capacidades misilísticas. La tregua, aunque todavía frágil, pone fin a la llamada Guerra de los 12 días, pero deja atrás de sí un escenario de devastación, inseguridad energética con el alza del petróleo y el reavivamiento del debate global sobre la seguridad nuclear. Muy bien, ahí un poco, digamos, de los antecedentes, un poco de la información de los acontecimientos ya de conocimiento público. Bastante se ha estado hablando de esto. De hecho, hay mucho en Estados Unidos, en la propia dinámica mediática que se está llevando adelante. Hubo una conferencia de prensa a tal nivel, es la duda que se está generando sobre la capacidad de Estados Unidos de haber destruido la capacidad de generación, de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Sabemos, hay imágenes satelitales sobre el traslado de unos camiones de enriquecimiento de uranio. Entonces, a nivel mediático interno, Estados Unidos está complicada, ¿no? Están en disputa en relación a si realmente se destruyó por completo la capacidad nuclear de Irán, o como sugieren sus informes de inteligencia que han sido filtrados a la prensa, si realmente se detuvo o se retrocedió nomás unos cuantos meses. Eso vamos a discutir a continuación y bueno, las implicancias de lo que ha significado, no solamente para las potencias, sino para Israel, para Irán, este episodio que no se había tenido. Estamos con Álvaro Montenegro para abordar este tema, discutirlo a profundidad. Bueno, Iskay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá en el Equipo del Mundo con nosotros. Buenas tardes, Jorge Luis. Un gusto poder hablar de este tema tan importante contigo. Bueno, con tu conocimiento y el acercamiento que tienes con Medio Oriente, me parece importante conversar contigo sobre este tema. A ver,
¿Cómo ves tú el ataque? Bueno, todo el acontecimiento en realidad, ¿no? Lo que hemos tenido, el intercambio de violencia entre Israel e Irán, la incursión de Estados Unidos impensada, que parecía que en cualquier momento iba a estallar una tercera guerra mundial. Afortunadamente las cosas están muy calmas por ahora. De hecho, se habla de una posible negociación entre Irán y Estados Unidos, a lo que Irán está negando por ahora. Pero ¿cómo ves tú estos 12 días de guerra que se han generado en Oriente Medio entre estos dos países? Bueno, como Trump llamó a este conflicto, él justamente lo terminó como la guerra de los 12 días. Y yo creo que hemos visto en estas 2 semanas cambios sísmicos, no solo para Medio Oriente, que están haciendo un nuevo, ya desde hace 2 años estaban haciendo un nuevo Medio Oriente, pero estas últimas semanas fueron que se concretó este nuevo nacimiento. Y quisiera volver al tema principal que comentaste al principio, porque yo creo que, bueno, el impacto es muy grande para la región en general, para Israel en específico y para Estados Unidos. No solo ha habido este tema de discusión en cuanto a que si destruyeron o no el armamento nuclear de Irán, yo creo que está claro que no lograron destruir. Hay reportes de que además los ataques eran avisados, muchos de los ataques de Trump ya se sabía varios días antes y eran un poco más ataques simbólicos, políticos teatrales, por así decirlo, y bueno, después podemos entrar a desarrollar por qué fue así. Y bueno, pero ya había reportes de que el material nuclear ya había sido retirado, imagen satelital, y de todos modos bueno, estas bombas, las bunker busters que se llaman, incluso no pueden llegar a tan abajo, ¿no? Pero más allá de eso, en Estados Unidos hay un cambio sísmico en la opinión pública de medios alternativos y también medios tradicionales. Se está cuestionando la relación que tienen con Israel y la influencia que tiene Israel en su sistema político. Y yo creo que Trump se dio cuenta de esto. Él no quiso, como decías, él quería entrar a la guerra y todo el movimiento MAGA, uno de sus principales núcleos es que es antiguerra. El mismo Trump criticó las invasiones de Bush a Irak y él se dio cuenta, yo creo es mi opinión, que su base política se estaba retirando, la estaba perdiendo y Trump no quería ser otro Bush nuevamente que lleve Irán a Estados Unidos con una guerra con Irán. Y ya desde antes Trump hacía mensajes, compartía tweets culpando a que Estados Unidos perdió trillones y trillones de dólares en Medio Oriente. Entonces, yo creo que esto estamos viendo en Estados Unidos, que para mí es muy, muy importante. Sí, efectivamente tienes razón, se ha hablado, se ha discutido mucho. De hecho, figuras importantes de la política MAGA, como la señora Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, ha sido una de las principales opositoras de una posibilidad de una incursión de una guerra de Estados Unidos, nuevamente una desestabilización de Oriente Medio, algo que ya Estados Unidos lo ha vivido en el pasado con el caso de Irak, ¿verdad? Esto es una cicatriz abierta dentro de la sociedad de Estados Unidos. Y sí, de hecho, Trump ha sido muy crítico sobre el involucramiento de Estados Unidos en la guerra de Irak. Pero, sin duda alguna, hay que también ver la parte de Irán, ¿no? La parte interna de Irán tampoco es que se ve muy bien. La situación económica, la capacidad económica de Irán viene en deterioro absoluto. Ha tenido una reducción de su Producto Interno Bruto más de 20 puntos en realidad en los últimos 10 años, bueno, incluso los últimos 15 años, desde que se instauraron las sanciones económicas a Irán. Y esto, igual la imagen del Ayatolá ha tenido importantes golpes con las protestas luego de la muerte, del asesinato de la muchacha esta que no llevaba el velo, Mahsa Amini. Y bueno, le han movido un poco el piso. ¿Cómo ves la situación tú en Irak?
Antes de entrar a Irán, es muy interesante lo que mencionas de la republicana Marjorie Taylor Greene, porque ella compartió un tuit muy interesante que incluso vinculaba a Israel al asesinato de Kennedy, que ese es un tema igual, es una caja de Pandora, ¿no? Tenemos el trabajo de Michael Collins Piper, que él ve mucho este vínculo entre Israel y el asesinato de Kennedy, y también para ya cerrar el tema de Estados Unidos. Recordemos que justo antes de esto había acusaciones de que Elon Musk acusaba a Trump de estar vinculado con Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein está conectado con la inteligencia israelí a través de Ghislaine Maxwell y su padre, y justamente su padre fue el que también ayudó a destapó con por qué Israel tiene armas nucleares. Entonces es algo muy grande el cambio que estamos viendo en Estados Unidos y su relación con Israel. Entrando al tema de Irán, yo pienso que, Irán, hasta el día de ayer seguían festejando, cada Israel, Estados Unidos, Irán, cada uno vio esto como una victoria propia, pero yo creo que en un principio Israel vio que en verdad podía derrocar, y también Estados Unidos, y creo que Trump podían ver que podían derrocar al ayatollah al régimen de Irán. De todo esto ya se había sido comprobado con Siria, con Irak, con Libia. Lo primero que hacen es impartir sanciones económicas de décadas, 20 años. Yo tuve la oportunidad de viajar por Irán, conozco sus ciudades, y si uno pasa de Turquía a Irán, inmediatamente uno se da cuenta de que el país está atrasado, está destrozado por las sanciones, y la gente de Irán, y eso yo me di cuenta, tiene como una, anhela que se lleve bien con Occidente. Ellos más bien quieren llevarse bien con Occidente, quieren que Europa los reconozca como un país no terrorista. Entonces sí había ese sentimiento, y Estados Unidos e Israel pensaban hacer lo mismo que hicieron durante 20 años en la guerra con el terrorismo. Primero la doctrina de shock and awe, que se conoce de conmoción y pavor, un ataque, asesinatos políticos muy rápidos y que paralizan al enemigo. No obstante, Irán pudo recuperarse, y después hacen la revolución de colores, que también se hizo, agitan a las poblaciones internas. Reza Pahlavi estaba diciendo desde Estados Unidos, tenemos que liberarnos de este gobierno tirano. Pero al final yo creo que Irán aprendió de estos 20 años, vio a sus vecinos caer uno a uno y estaba preparado. Y yo creo que fue una victoria más bien para, en vez, incluso personas que estaban en contra del ayatollah, que criticaban el tema de la religión, de las mujeres, más bien hubo una cohesión nacional, y creo que ahora está mejor parado el gobierno del ayatollah de Irán, aunque, tal vez elementos más radicales y Masoud Pezeshkian, que era el presidente, más bien vieron que ahora sí pueden acercarse a Trump, que bueno, ese es otro tema que podemos verlo después. Sí, me llama la atención que se pueda tomar esto por parte de Irán como una victoria. Viendo la figura completa, cuando ves los ataques de los Vipers, primero por parte de Israel a las mayores cabezas del movimiento Hezbollah, cuando ves el debilitamiento de Hamas, cuando ves el debilitamiento de los hutíes, etcétera, la estructura proxy de Irán bastante afectada, y justamente por eso Netanyahu, cuando llega Trump al poder, va y lo busca para decirle: este es el mejor momento para acabar con las armas nucleares que está llevando adelante Israel. Y mira, lo convence a Trump de llevar adelante este ataque selectivo, un único ataque. Pero ya en la interna, Israel los días antes, estos 12 días de guerra, bombardea igual y asesina a gran parte de los militares, a gran parte del equipo científico. Entonces, yo no sé dónde Irán podría encontrar una fortaleza a eso. Sí, bueno, supuestamente el plan del ataque de Israel ya había sido planeado. Tenemos el testimonio del diplomático británico Alistair Crook desde el año pasado, y Israel ya estaba metiendo infiltrados en Irán, y por eso igual construyeron drones desde adentro, y hubo estos carros bomba igual desde adentro. Y si bien mataron a sus científicos, decanos de universidades, a sus medios de comunicación estatales, a sus militares y a sus familias, eh, bueno, eh,
En estas sociedades que están constantemente en guerra, saben que esto puede pasar todo el tiempo, como sucedió en Hezbollah, y los altos mandos, las cabezas, siempre ya tienen su sucesor, siempre lo preparan. No es como acá en Bolivia, que uno piensa que se va a quedar durante toda la vida en la posición de poder y más bien mira con recelo y con envidia y con temor al que Hola, puede hola, hola. reemplazarlo. Más bien, ellos ya sabían eso y siempre tienen listos sus reemplazos y pudieron reemplazarlos fácilmente. Incluso estas personas que los reemplazan, incluso pueden ser más inteligentes, más activas y más preparadas. Entonces, yo creo que por eso Irán está festejando y se tomó como una victoria, quedó muy bien parado en cuanto al mundo árabe, porque fue el único que hizo algo en cuanto al tema de Gaza, pero el tema proxy de sus aliados de Irán, eso sí yo creo que ya está cambiando de piel y ya está abandonando esa estrategia de proxies que tenía en varios países para tal vez ver una nueva estrategia geopolítica de cómo manejar Medio Oriente. El problema acá es ahora qué va a hacer Israel, qué va a hacer Netanyahu. Es una sociedad muy dividida, muy cansada militarmente, se culpan, no se pudieron recuperar a los rehenes, su relación con Estados Unidos está dañada. Y tal vez en esa situación un poco de desesperación, tal vez intenten hacer algo más. Sí, es exactamente donde quería entrar a continuación. De hecho, el momento de Israel es bastante complejo, ¿no? Porque muchos ya empiezan a ver que la supervivencia política de Netanyahu está directamente con la guerra. Europa, cada vez son más la cantidad de ciudadanos europeos de distintos países de Europa que están parándose, están marchando en las calles, están exigiendo que Europa deje de apoyar abiertamente a Israel con armas, con retórica, y cada vez ya escuchamos un poco más el discurso de los líderes europeos que están tratando de alejarse de Israel. Y claro, sabemos que la supervivencia política de Netanyahu está estrictamente ligada a este gabinete de guerra, a esta extrema facción ortodoxa que existe dentro de la sociedad judía. Y es verdaderamente un misterio porque si bien lo han tomado ellos como una gran victoria todo lo que han hecho, cuesta ver cuál es el futuro cuando todavía se sigue asesinando a la población civil gazatí, se sigue teniendo una crisis de hambruna tan grande y los rehenes no hay cómo recuperarlos porque no se puede llegar a un cese al fuego o un acuerdo con Hamas. Sí, Israel recibió un golpe fatal y yo creo lo más importante en términos militares y de defensa es su capacidad de disuasión. Desde que se fundó Israel, Israel siempre confió, su doctrina de seguridad era la de proyectar tanta fuerza y de que sus respuestas a ataques sean tan abrumadores que ningún estado árabe vecino o enemigo se atreva siquiera a responder. Era casi impensable hace algunos años ver que Israel se ha atacado internamente sus fábricas, sus institutos de investigación, sus puertos principales, sus edificios residenciales. Eso era imposible pensar antes en Medio Oriente. Pero ahora esto cambió. Israel perdió esa aura de invencibilidad que tenía y ya no se tiene miedo más a Israel. Y esto es muy peligroso porque puede llegar a dejar de existir, ¿no? Hay una conocida, la maldición de 80 años, que dicen que ningún estado de Israel desde el rey David nunca vivió más de 80 años. Y acá Israel va a tener que verse a sí mismo como país, como nación, va a tener que ver si refundarse, reconsiderarse su estrategia militar, qué hicieron mal. Y es un momento de, yo creo, de un encuentro de su espíritu nacional que se vea al espejo, porque vimos que se reveló en estos últimos años la parte más fea o más oscura, por así decirlo, de ese pueblo, y van a tener que hacer un proceso de buscar nuevamente o de redefinir su identidad si quieren seguir, yo creo, como un país, ¿no? Bueno, por último, la postura, la posición de Estados Unidos también resulta interesante porque tenemos a un Donald Trump que inició su, su campaña presidencial eh, como un articulador de la paz. De hecho, a tal punto que está pidiéndole a periodistas aliados que empiecen a hablar de su posibilidad de que le entreguen un premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Los avances con
la guerra en Ucrania, que además ahora, con estos 12 días, parecen haberse quedado básicamente en hoja cero. El tema con Ucrania y Rusia sigue igual. De hecho, se están planteando el misiles Patriot, lo decía a una periodista ucraniana de la BBC. Eh, y bueno, la cosa parece no poder resolverse. Y con todo lo que hemos visto en Medio Oriente, con la crisis interna mediática en relación a si se destruyó o no, que tiene muy ocupado al régimen Trump, también le fue complicado dentro de casa. Sí, yo creo que, bueno, creo que Pakistán ya nominó a Trump para el Nobel de la Paz. Y bueno, yo creo que en cierto sentido, bueno, que se lo gane, ¿no? Porque fácilmente Estados Unidos ya hubiera entrado en una guerra con Irán, como lo hizo Bush, una guerra de 10 años, y eso hubiera sido, bueno, hubiera seguido la guerra contra el terrorismo. Y estamos viendo, por ejemplo, que están pasando cosas simbólicas muy importantes que demuestran este cambio en la política estadounidense, igual muchos cambios. Por ejemplo, la victoria en su nominación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que es un inmigrante, es musulmán, es chiita y de paso es socialista en Nueva York, el centro financiero, la ciudad con más judíos después de Tel Aviv. Es muy, muy simbólico y vemos que Steve Bannon, que era un aliado muy cercano de Trump, él igual comentó y él puso bien en claro a Israel y le dijo, mira, Israel, vos eres un protectorado, no tienes, dando a entender de que no puede tener tanta influencia en nuestra política exterior, más o menos como Jerusalén, Israel es como un puesto de parada de los cruzados a control de Occidente. Entonces, estamos viendo igual estos cambios y Trump yo creo que ganó mucho en su base con la decisión que tomó con respecto a no entrar con la guerra con Israel, si es que no sigue. Y bueno, vemos también hay J.D. Vance está ahí detrás con el financiamiento de Peter Thiel. Entonces son momentos muy, muy importantes que estamos viviendo. Y bueno, acá meter el tema de Bolivia, que espero que pueda acomodarse y ver el momento histórico y hacer una política exterior efectiva. Así es. Bien, como siempre, queremos agradecerte, querido Iskai, por habernos acompañado en este análisis. Oriente Medio siempre es un tema que consideramos que lo manejas muy bien y tu visión es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Jorge Luis. Que la pases bien. Bien, gracias. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Relacionado al tema en Oriente Medio, la guerra de los 12 días, así ha sido catalogada esta guerra de, de estos dos países, ¿verdad? Al parecer, todos están buscando de llevar agua a su molino, por supuesto, como es la política. Cada una de las partes, ya sea Trump, ha sacado pecho, ha mostrado victoria, ya sea Israel con el señor Netanyahu, que ha mostrado, según él, una capacidad militar impresionante y además ha convencido a Trump para hacer un ataque selectivo, y en Irán, que se han mostrado como que pueden resistir este tipo de ataques, como que están, además que pueden hacer daño en la interna de Israel, pueden sobrepasar el domo de hierro. Entonces, ahí lo tienen, las tres partes han visto la forma de celebrar esto como una victoria, llevando agua a su molino, típico de la política. Muy bien, ahí lo tienen. Vamos a cerrar este espacio. Hasta aquí el análisis de la situación en Oriente Medio y nos vamos a ir a una pequeña pausa. Al retornar tenemos que abordar la situación que les planteaba al inicio, la inmigración. Se constituye hoy como parte de una agenda mediática internacional destacada debido a la política migratoria, la política que está logrando la derecha en Europa y en Estados Unidos, utilizarla como un arma política destacada de la inmigración.